Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. La salvación produce un cambio interior que rompe las cadenas del pecado. Una bendición, un gusto el poderle acompañar. Gracias por estar en sintonía de Conquistadores. A usted que nos sintoniza a través de las redes sociales, también le saludamos en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que usted esté disfrutando de esta serie de Moisés el Conquistador. Sin más tardar, quiero que tomemos lectura en el libro de Números, capítulo número 14, versículo número 9. Dice la palabra de Dios: Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aquí cito Números capítulo 14, versículo 9. Ante el mensaje desalentador de los 10 espías, el pueblo gritó y lloró. También confrontó a Moisés y a Aarón, y les expresaron su deseo de regresar a Egipto. Eso afligió al líder, a Moisés, y a su hermano Aarón. Josué y Caleb hablaron al pueblo dándoles esperanza e impartiéndoles valor para conquistar la tierra. El pueblo pensó apedrearlos, y Dios le dejó saber a Moisés que destruiría al pueblo y lo pondría con un pueblo mayor. Moisés declinó, no aceptó ese privilegio y esa alta posición, e intercedió ante Dios por aquel pueblo rebelde. Dios contestó la oración de Moisés, pero ellos no verían la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Luego Dios les ordenó sus palabras. El pueblo obstinado quiso subir a la cima del monte, pero fueron heridos por el amalecita y el cananeo, según lo declara Números capítulo 14, versículo 45. El pueblo siempre se presenta como un pueblo rebelde. Analicemos entonces el tema, los comeremos como pan. Veamos un primer aspecto, la protesta. Dice Números capítulo 14, versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El informe negativo de los 10 espías fue desalentador. Estuvo vacío de fe, ausente de esperanza, carente de optimismo, y afectó emocionalmente al pueblo que dio voces de grito y lloró aquella noche. El pueblo que salió de Egipto no había sacado todavía a Egipto del corazón. Por eso arremetió en queja contra Moisés, prefiriendo la muerte en Egipto y deseando la muerte en el desierto. Se preguntaban para qué Jehová les había traído con sus familias al desierto, y deseaban volver a Egipto. Muchos creyentes son malagradecidos. El Señor Jesucristo los sacó de la opresión espiritual del mundo. En Jesucristo han llegado a ser libres de vicios, de ataduras. Pero cuando les vienen las pruebas, pecan añorando el Egipto de su vida pasada. Viven lamentándose de sus pruebas, tribulaciones y dificultades. Quieren muchas bendiciones, pero no aceptan las pruebas que vienen a sus vidas. La tentación de volverse a Egipto los acosa toda la vida. Cada vez que les sucede algo, abren la ventana para mirar al mundo. Tienen un cuadro mental pintado del mundo, el cual se pasan contemplando. Leemos, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números capítulo 14, versículo 4. El pueblo de Israel llegó a tal extremo que hablaron de designar un capitán y regresar a Egipto. Ellos querían cambiar de jefe. Para ellos, Moisés ya estaba obsoleto. Ten cuidado de estar buscando un capitán. Sí, usted que me escucha. Ten cuidado de estar buscando un capitán designado por ti. Ese era el espíritu de deserción, el de dejar al líder, dejar el rebaño, alejarse del lugar donde Dios lo ha llevado. Esas tentaciones de cambiar de congregación, de cambiar de liderazgo, de volverse al mundo, deben ser vencidas. Esas tentaciones no pueden vencernos. Todo eso causó tristeza, dolor humano a Moisés y a Aarón, los cuales se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud. Las muchas quejas de un pueblo afectan emocionalmente a los líderes. Las quejas, críticas, peleas, desuniones, divisiones, producen aflicciones en los corazones del liderato. No hagas sufrir a tus líderes, no los llenes de dolor, no los llenes de tristeza. Debemos trabajar unidos.
Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Gracias por su fiel sintonía. Desarrollamos el tema Los comeremos como pan. Hemos visto un primer aspecto, la protesta que el pueblo presentó. Buscaban un líder. Veamos un segundo aspecto, la defensa. Dice Números capítulo 14, versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Josué y Caleb, que fueron parte de la compañía de los 12, rasgaron sus vestidos y le hablaron al pueblo de Israel. Ellos se negaron a dejarse arrastrar por la corriente negativa de los demás y trataron de convencer al pueblo de sus equivocaciones. Tuvieron el carácter para ponerse firmes y hablar con voz autoritaria contra esos renegados de la fe y de la esperanza. Se necesita carácter para ponerse firme en lo que es políticamente correcto. Tenemos que ser radicales en lo que es justo. Seamos paladines de la verdad. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Su mensaje se centró en tierra buena. No se debían distraer en ese objetivo por noticias negativas y por personas negativas. Aunque la mayoría diga que las cosas están mal, que todo va de mal en peor, tú di, la tierra es tierra en gran manera buena. Resalta lo bueno sobre lo malo, no lo malo sobre lo bueno. Si Jehová se agradece de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Él nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. El que los llevaría a esa tierra y el que los entregaría era Dios. En otras palabras, pon tu confianza en Jehová Dios. La expresión tierra que fluye leche y miel significa tierra cultivable, próspera, bendecida. Su mensaje era claro: hagamos la voluntad de Dios y la tierra será nuestra, en tu casa, en tu trabajo, en tu congregación. Es tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice Josué y Caleb, no seáis rebeldes contra Jehová. Al rebelarse contra Moisés y Aarón, se rebelaron contra Dios. Estas palabras son un llamado a arrepentirse de la rebeldía. La rebeldía nos aleja de Dios, hace que Dios no esté con nosotros. Los rebeldes están destinados al fracaso. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Para Josué y Caleb, aquel pueblo arameo de hombres grandes les tenía que dar hambre, es decir, ellos no podrán contra nosotros, los comeremos como pan. Nos comeremos como pan los problemas, nos comeremos como pan las adversidades, nos comeremos como pan las pruebas que vienen a la vida, nos comeremos como pan todo aquello que produce aflicción, tristeza, lágrimas en nuestras vidas. No dejemos que los problemas nos coman a nosotros como a pan. Nosotros nos comeremos a los problemas como a pan. Para darle más colorido a esto, diría, comamos los problemas como pan con mantequilla, acompañada de jalea de gozo, jalea de paz y jalea de alegría. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros, declara Caleb, está Jehová, no los temáis. La clave era, con nosotros está Jehová. El pueblo de Israel tenía al Dios verdadero, algo que no tenían los cananeos. No se trata de la inventiva humana que se vea en nosotros, o el potencial que otros tengan, sino de la realidad que vivimos de tener a Dios. La verdad de que Jesucristo está con nosotros. Sin Jesucristo nos falta mucho. Con Jesucristo estamos completos. El que está sin Jesucristo tiene un signo de resta. El que anda con Jesucristo tiene el signo de suma. Jesucristo y tú son la mayoría. Jesucristo y yo somos la mayoría. El mensaje de Josué y Caleb fue mal recibido. Muchos oyentes no reciben la revelación de Dios. Buenos mensajes aterrizan, eran malos oídos. En vez de escuchar con oídos hebreos, escuchan con oídos samaritanos. Su sistema de codificación espiritual está dañado. Oyen algo bien y lo interpretan mal. Aunque se les ofrece la oportunidad de modificar su patrón de pensamientos, de corregir su conducta presente, de cambiar su mal comportamiento, de habilitarse de sus malos hábitos, se cierran a la visión de lograr algo, se cierran lentamente a los cambios, se trancan en el progreso y se estancan en el desarrollo del potencial humano. Se niegan a volar.
te llaman la atención. Son cosas engañosas y de mucha atracción. Parece que no hacen ningún daño a tu vida, pero sin darte cuenta, te engañan día a día. Existe un ser que trabaja en este mundo. Él es muy mentiroso y también es muy inmundo. Su trabajo es destruir y al hombre engañar. Ten cuidado, amigo mío, no te vaya a atrapar. Yo tengo un amigo que a mí nunca me ha fallado y él siempre está a mi lado. Camino por la calle, me siento muy confiado y a pesar de los problemas me siento aliviado. Las cosas de este mundo no llenan nuestras vidas, son actos que destruyen y nos quitan la alegría. Con esta canción hoy te queremos decir algo. Las cosas de este mundo sí te pueden hacer daño. Las cosas de este mundo atraen y siempre llaman la atención. Son cosas que no pueden llenarte y te llevan a la destrucción. El mundo posee cosas como estas. Es preciso que desaparezcan esas asperezas. La mentira, fornicación y adulterio delante de Dios, esto es algo muy serio. La venganza y también las malas expresiones, las drogas y el alcohol y las vanas diversiones, el engaño, el robo y la codicia, la envidia es algo que te llena de malicia. Estas son las cosas que podría describir. Ojalá no sea parte de tu diario vivir. Con lo que te estoy diciendo no te quiero aburrir. Deseo que en tu vida la paz se pueda añadir. El mundo no trae nada bueno a nuestro ser. Por eso es que tú no debes de ceder. No sigas lo que toda la gente hace hoy en día. Apártate del mal y tendrás sabiduría. Las cosas de este mundo atraen y siempre llaman la atención. Son cosas que no pueden llenarte y te llevan a la destrucción. Cosas de este mundo atraen y siempre llaman la atención. Son cosas que no pueden llenarte y te llevan a la destrucción. Las cosas de este mundo atraen y siempre llaman la atención. Son cosas que no pueden llenarte y te llevan a la destrucción. Las cosas de este mundo atraen y siempre llaman la atención. Son cosas que no pueden llenarte y te llevan a la destrucción. Gracias por dejarse acompañar, a usted que nos sintoniza a través de la frecuencia de los 1450 AM. Les recuerdo que estamos en Facebook Live, estamos en vivo transmitiendo este programa. Gracias a usted por su fiel sintonía, también que nos sintoniza a través del www.elinsanmiguel.org. Estamos desarrollando el tema Los comeremos como pan. Veamos un tercer aspecto, la reacción. Dice Números capítulo 14 versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Jehová le dejó saber a Moisés que ya estaba cansado del pueblo de Israel que lo irritaba y que no creía en él. Dios también se cansa de nuestras actitudes infantiles. Dios se cansa de ver, de oír, que no queremos cambiar nuestras actitudes. Dios se cansa de nuestras quejas. Como acuñó el evangelista Carlos Jiménez, deja ya de estar quejándote. Levántate del nivel de la mediocridad y pasa al nivel de la excelencia. Anteriormente, Dios le había propuesto a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Lo declara Éxodo capítulo 32, versículo 10. De nuevo, Dios contempla el deseo de destruir al pueblo y le hace otra propuesta tentadora a Moisés, y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios le ofreció a Moisés levantar una nación grande de él y hacerlo líder de gente más grande y más fuerte. Imagínate que Dios,
le diga a un pastor que está enfrentando serios problemas con su congregación: voy a eliminar a toda esta membresía problemática. Te daré una mega iglesia, con mega entradas, con mega visión, con mega propiedades. Tendrás miembros más grandes y más fuertes que los que tienes. Pero Moisés le dijo: no, a Dios. Rechazó la oferta divina y apeló, pidiendo perdón, misericordia por aquel pueblo rebelde. A pesar de todo, y este es mi punto, a pesar de todo, Moisés tenía un corazón paternal, pastoral. ¿Cuánta necesidad tenemos de padres y madres espirituales? ¿Cuántos corazones paternales y maternales se necesitan en nuestros días? Como Pablo de Tarso decimos: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí cito 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Muchos hijos espirituales están gimiendo, llorando, buscando paternidad espiritual. El pastor que no puede dar paternidad espiritual fracasará. Por otro lado, esos hijos en busca de paternidad espiritual también necesitan de hermanos mayores, y hay ausencia de estos hermanos mayores que ayuden, que ministren, que curen, que levanten a hermanos menores. Pero los hijos espirituales no deben abusar de la paternidad espiritual. Son muchos los hijos espirituales que buscan paternidad espiritual para beneficio propio. No buscan un padre espiritual que los corrija, que los exhorte, que los guíe. Solo quieren un padre o una madre espiritual de nombre, sin derechos, sin funciones. La paternidad involucra y exige responsabilidades del padre hacia el hijo, pero también responsabilidades del hijo hacia el padre. La respuesta inmediata a Moisés fue: entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho. Números capítulo 14, versículo 20. Dios actuó conforme a la palabra de Moisés. Por tus oraciones, Dios puede perdonar a otros que te han ofendido, que han buscado tu mal, que desean que fracases, que han querido exiliarte a la isla del olvido, del abandono. Pero Dios, en un monólogo interrumpido, se expresó. Él habló de su gloria, señaló que el pueblo lo tentó 10 veces y decretó que Josué y Caleb serían los que entrarían a la tierra prometida. Leamos: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. El relato de Números capítulo 14, versículo 24, es una tradición que se enfoca más en Caleb. Luego Dios instruyó a Moisés para que el pueblo viajara al día siguiente. En Números capítulo 14, versículo 26 al versículo 35, Jehová reanudó su discurso en reprensión al pueblo. A pesar de que el pueblo de Israel estaba en la frontera de la tierra prometida, Dios lo hizo volver al desierto y señaló juicio de muerte para todo el pueblo mayor de 20 años, que vagarían 40 años por esas áridas tierras. 1 año por cada día de desobediencia. A los 10 espías que expresaron su mensaje desalentador e hicieron murmurar al pueblo, una plaga los aniquiló. Pero no tocó a Josué y a Caleb. Las murmuraciones y las quejas traen muerte espiritual y hasta física. La obediencia trae longevidad espiritual. ¿Por qué no decir física? Me gusta la frase de Números capítulo 14, versículo 36, que dice: desacreditando aquel país. Eso fue lo que hicieron los 10 espías, desacreditaron la tierra prometida. Muchos seres humanos se pasan la vida desacreditando la tierra a la cual Dios los ha traído, a una tierra que fluye leche y miel, para aquellos y para sus generaciones después de ellos. Pero aún, muchos desacreditan el país donde han nacido, y así fuera o poco. Y si fuera poco, hay quienes viven desacreditando el país de otros, y todavía peor. Algunos desacreditan su congregación donde han crecido, donde han nacido espiritualmente. Y hay otros que están fuera de serie. Cada favor que alguien te hace a ti o tú haces a otro es una línea de crédito que se abre. Pero también están aquellos que viven desacreditando a otros.
Se inventan patrañas, se inventan excusas con el fin de dañar la reputación de personas serias, personas trabajadoras, personas ejemplares, personas dedicadas al servicio de la humanidad. Si no tienes nada bueno que decir de tu país, de otro país, de tu congregación, de los tuyos, de otras personas, por favor no digas nada. Ponle candado a tu boca, sube el cierre, tranca el pasador, activa el freno de mano. Moisés transmitió el mensaje de Jehová al pueblo. Ellos mismos guardaron luto. Son muchos los creyentes que están de luto por sus propias vidas espirituales. Una vida triste, cabizbaja, melancólica. Es una vida de luto emocional. Al otro día, tengo que resumir por cuestión de tiempo, al otro día, el pueblo decidió subir a la tierra prometida. Moisés los exhortó a no hacerlo porque estaban en desobediencia. Y Dios no estaba con ellos. Pero ellos persistieron en subir sin el arca del pacto, sin Moisés. Lo declara Números capítulo 14, versículo 44. En su obstinación subieron, y el amalecita con el cananeo los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Horma. Hay personas que cuando quieren hacer algo, no admiten consejo que los detenga. Toman decisiones movidos por impulsos emocionales. Más que análisis racial y asesoría colectiva, ellos deciden por ellos, por otros. Los que más causan problemas a la hora de aconsejar son aquellos que se creen super espirituales, que son parte de la familia de los super increíbles. Ante un consejo, siempre responden que Dios ya les habló. Cuidado con eso. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. El pueblo sin visión se desenfrena. Los pensamientos son frustrados. Donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Aquel pueblo actuó y obró fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que hicieron fue en la carne, no en el espíritu. Cuidado con muchos esfuerzos que proceden de la carne y no del espíritu. Dios le enseñó a aquel pueblo que sin su presencia, ellos serían presa de sus enemigos. Solos no podrían vencer. Dios sin ellos lo era todo, pero ellos sin Dios no eran nada. Jesucristo no nos necesita a nosotros, más bien, nos da el privilegio de trabajar con Él, de ser sus socios, de ser sus colaboradores. Pero nosotros sí necesitamos de nuestro Dios. Sin Él habremos fracasado, viviremos derrotados, seremos vencidos. Vamos a concluir. Un pueblo cerca de la bendición, a la puerta de la conquista, a un paso de la promesa, próximo a la recompensa, a una corta distancia de la meta, lo perdió todo por la incredulidad. Por no cambiar su manera de pensar, su mente los derrotó y su falta de voluntad los aniquiló. Que no te pase. Gracias por su fiel sintonía. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Conquistadores.